Muy buenos a todos, aquí estamos de nuevo, ahora para explicar el tema de talento. Talentos. Los talentos podéis ir consiguiéndolos a medida que vais subiendo de nivel a los héroes y tenéis que ir subiéndolo de rango con sus estrellitas para poder desbloquear más niveles hasta llegar al 60, que es el límite máximo. Vamos a los talentos. De talento tenemos diferentes tipos según el héroe. Esta, por ejemplo, está enfocada en tiro, ingenio, general. A mí, mayormente, me gusta. Cuando tengáis ingenio en un héroe, os recomiendo, sí o sí, esta y esta. ¿Por qué? En esta reduce el daño de habilidad, que es lo que habíamos hablado antes, lo reduce un 6%. O sea, el daño que recibe de habilidad lo reduce. Y esta, en cambio, aumenta el daño de habilidad un 7,5. Después, o sea, durante 6 segundos después de usar una habilidad. Está muy bien. O sea, para mí al menos está muy bien. Esto de recuperación de furia también viene muy bien, porque cuanto más tiráis la furia, más rápido, más daño haréis. Aunque creáis que no, que hace mucho daño, a lo mejor un escuadrón normal, la furia al final suele ser lo que desequilibra la balanza, realmente. Cuando está igualado, no, hombre, si va un T6 contra un T4 o un T5 recién empezados, da igual. Pero cuando está más o menos igualado, la furia desequilibra la balanza. El tema, tenemos ingenio, tenemos escuadrón de tiro. Yo a ella la dedico a ir con mi escuadrón de tiro directamente a pelear, pues lo pongo así. General es para abarcar un poquito de todo. O sea, si os fijáis aquí, por ejemplo, esto es para recolectar más rápido. Aquí tenemos para guarnecer. Aquí tenemos el daño causado, o sea, a las torres de vigilancia, que es para atacar, hacer asedios, digamos. Y este también es para asedio. Yo no lo utilizo para asedio, entonces pues lo dejo de lado. Normalmente siempre se enfocan en dos ramas, es norma general. Este es escuadrón, esta es de tiro. Vamos, por ejemplo, en Liam es líder. Entonces tenemos aquí diferentes cositas. Ahora voy a explicar el porqué de esto. Líder, lo tengo de esta manera. También me fui buscando primero esta ramita de aquí. ¿Por qué subí esto? Os voy a explicar. Liam funciona bien cuando lleva diferentes tipos de tropa. Por ejemplo, al liderar 3 o más tipos de tropa, o sea, Liam aumenta la defensa de escuadrón un 5% cuando llevas 3 tipos diferentes, como por ejemplo infantería, jinetes y tiradores. O sea, los 3 en el mismo escuadrón. ¿Qué pasa al hacer esto? Los tiradores sabéis que reduce la velocidad. Entonces, para mí, en lugar de seguir mejorando aquí, para ir más allá, aquí tenía velocidad de desplazamiento. Me gusta más, o sea, solamente es porque me gusta más ir un poquito más rápido. No es por otra cosa. Tenemos el tema de la guarnición. La guarnición es cuando estáis dentro de un edificio. O sea, guarnecer. Siempre, esto no lo había comentado, cuando enviáis los escuadrones, enviáis 2 héroes. El héroe principal es al que se le aplica el talento. Al secundario no se le aplica talento. O sea, si vosotros enviáis a Liam y a Julia, como enseñó antes, el talento que se aplica es el de Liam. Las habilidades sí son de los dos, excepto la velocidad. La velocidad solamente se aplica también al primero, pero bueno, es un poco enrevesado eso. Pero, norma general, talento al primer héroe, habilidades a los dos. Hasta aquí vamos yendo bien. Aquí tenemos otro tipo de héroe que tiene otro tipo de talento. ¿Por qué? Porque es cazadora de zombies. General,
pero tiene la rama de cazador de zombies. Para mí, la mejor, sin duda, en ataque a zombies. Yo utilizo siempre esta rama y quiero seguir subiendo un poquito aquí, pero no mucho más. Cuando este lanza un ataque de agrupación, aumenta el daño infligido a los zombies por el escuadrón de agrupación un 15%. Os vale perfecto para hacer una agrupación contra colmenas o contra los médicos del callejón. O sea, aumenta lo que es el daño de habilidad. Aumenta el daño de habilidades. O sea, para mí eso es tremendo. O sea, para mí es lo mejor. Ya diréis, ¿por qué tienes tu rama? Porque yo solamente la utilizo solo para zombies, entonces lo que busco es que haga más daño. Busco que haga más daño. Simplemente eso. Aquí, cuando los escuadrones reciben daño de habilidad, tienen 50% de probabilidad de reducir el daño de habilidad recibido. Me protejo cuando hago una colmena. Intento recibir el menos daño posible. Esto de aquí siempre, como he dicho antes, para recibir menos daño de habilidad también. Y yo, como soy dedicado a tiro, le subí la parte de ataque de escuadrón de tiro. Y como en las colmenas normalmente siempre viene infantería, quise también para los compañeros, para que mis agrupaciones sean mejores, aumenté un poquito la defensa de infantería. Tenemos diferentes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver esto, que es el de recolección. También red general, pero en recolección. Mi consejo, hasta el final. Hasta el final. Después, yo esto no lo utilizo porque no lo quiero para pelear. No quiero que pelee. ¿Qué hice en cambio? Me fui por aquí para aumentarle la defensa por si me empiezan a atacar. Y aquí que tiene más velocidad de desplazamiento de escuadrón. Lo que quiero es que se vaya rápido y aguante todo lo que pueda. O sea, para mí eso es lo principal. No hay mucho más que hablar de los recolectores. Y después tenemos el tema de jinetes. Es que es más de lo mismo siempre. No utilizo jinete. Sé que todo está mal puesto aquí. No os guiéis por esto para poner a vuestros jinetes porque esto está muy mal puesto. Pero es porque yo lo puse así de un principio y nunca más lo he movido porque no lo utilizo nunca. No soy jinete, no tengo, o sea, no la tengo bien. No uso jinetes para nada, solamente para meterme en agrupaciones que sí usan jinetes y guarnecer cuando están guarneciendo jinetes. Ya explicaremos esto también en otro vídeo, el tema de agrupaciones y así, y guarnecer. Y bueno, yo creo que esto ya, con esto concluyo en el tema de talento y habilidades más o menos que se viese. Lo hincapié en las habilidades que son, estas activas, que es cuando es furia, las demás son pasivas que siempre están activadas, por decirlo de alguna manera. Y listo. Talento el primer héroe, habilidades los dos héroes. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias si te has quedado hasta aquí. Y bueno, que hasta luego y seguiremos haciendo más vídeos.